Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 34. Y Jehová dijo a Moisés, Alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Apercíbete, pues, para mañana, y sube por la mañana al monte de Sinaí, y estáme allí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y levantóse por la mañana y subió al monte de Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y encorvóse, y dijo, Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y poséenos. Y él dijo, He aquí yo hago concierto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque ha de ser cosa terrible la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy, he aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, y al cananeo, y al eteo, y al fereceo, y al heveo, y al jebuseo. Guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sean por tropezadero en medio de ti. Mas derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y talaréis sus bosques. Porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y sacrificarán a sus dioses, y te llamarán, y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No harás dioses de fundición para ti. La fiesta de los ácimos guardarás. 7 días comerás por leudar, según te he mandado, en el tiempo del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo lo que abre matriz, mío es, y de tu ganado todo primerizo de vaca o de oveja que fuere macho. Empero redimirás con cordero el primerizo del asno, y si no lo redimieres, le has de cortar la cabeza. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y no serán vistos vacíos delante de mí. 6 días trabajarás, mas en el 7º día cesarás. Cesarás aún en la arada y en la siega. Y te harás la fiesta de las semanas a los principios de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. 3 veces en el año será visto todo varón tuyo delante del señoreador Jehová, Dios de Israel. Porque yo arrojaré las gentes de tu presencia, y ensancharé tu término. Y ninguno codiciará tu tierra, cuando tú subieres para ser visto delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás con leudo la sangre de mi sacrificio, ni quedará de la noche para la mañana el sacrificio de la fiesta de la Pascua. La primicia de los primeros frutos de tu tierra meterás en la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés, Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras.
Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. Y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y he aquí la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de llegarse a él. Y llamólos Moisés, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después se llegaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, quitábase el velo hasta que salía, y saliendo, hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado. Y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Comentario de Mateo Henry a Éxodo capítulo 34. Versos 1 a 4. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen, a la ley moral fue escrita en su corazón, por el dedo de Dios, sin medios externos. Pero desde entonces el pacto hecho con el hombre estaba roto. El Señor ha usado el ministerio de los hombres, tanto en la escritura de la ley en las escrituras, y por escrito, en el corazón. Cuando Dios se reconcilió con los hijos de Israel, ordenó las mesas para ser renovado, y escribió su ley en ellos. Incluso bajo el Evangelio de la paz por Cristo, la ley moral sigue obligada a los creyentes. Aunque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero no de los comandos de la misma. La primera y la mejor evidencia del perdón de los pecados, y la paz con Dios, es la escritura de la ley en el corazón. Versos 5 a 9. El Señor descendió por alguna señal abierta de su presencia y manifestación de su gloria en una nube, y de ahí proclamó su nombre, es decir, las perfecciones y carácter que se designan con el nombre de Jehová. El Señor Dios es misericordioso, dispuesto a perdonar al pecador, y para aliviar a los necesitados. Clemente, tipo, y listo para otorgar beneficios inmerecidos. Longanimidad, lento para la ira, dando tiempo para el arrepentimiento, solo castigar cuando es necesario. Él es grande en misericordia y verdad, también los pecadores reciben las riquezas de su bondad en abundancia, aunque abusan de ellos. Todo lo que revela es verdad infalible, todo lo que promete es en la fidelidad. Guarda misericordia a millares, que muestra continuamente la misericordia a los pecadores, y cuenta con tesoros, que no pueden ser agotados, hasta el fin del tiempo. Que perdona la iniquidad, la rebelión, y el pecado, su misericordia y bondad llegan al perdón pleno y libre del pecado. Y ningún modo tendrá por inocente al culpable. La santidad y la justicia de Dios son parte de su bondad y amor hacia todas sus criaturas. En los sufrimientos de Cristo, la santidad divina y la justicia están totalmente muestran, y el mal del pecado es dada a conocer. Misericordia del perdón de Dios siempre es atendido por su conversión, la gracia santificante. Ninguno es perdonado, pero los que se arrepienten y abandonan la práctica permitida de todo pecado, ni podrá nadie se escape, que abuso, negligencia, o desprecien esta gran salvación. Moisés se inclinó, y adoró con reverencia. Cada perfección en el nombre de Dios, el creyente puede invocar con él para el perdón de sus pecados, el santo haciendo de su corazón, y la ampliación del reino del Redentor. Versos 10 a 17. Los israelitas se les ordena destruir todos los monumentos de la idolatría, sin embargo curioso o costoso, de rechazar toda alianza, la amistad o el matrimonio con los idólatras y todos los banquetes idolátricos, y fueron no recordaban con los idólatras y todos hazañas idólatras, y se les recordó a no repetir el delito de toma de imágenes de fundición. Los celos se llama el furor del hombre, Proverbios 6 verso 34, sino en Dios, que es santo y justo de sagrado. Los que no pueden adorar a Dios correctamente, que no lo adoran solamente. Versos 18 a 27. Una vez a la semana tienen que descansar, aún en la arada y en la siega. Todos los negocios mundanos deben dar paso a aquel descanso santo, incluso el trabajo de la cosecha va a prosperar el mejor, para la observancia religiosa del sábado, en la época de cosecha. Debemos demostrar que preferimos nuestra comunión con Dios, y tenemos el deber de Él, antes de que la empresa o la alegría de la cosecha. 3 veces al año se deben comparecer ante el Señor Dios, el Dios de Israel. Canaán era una tierra deseable, y las naciones vecinas eran codiciosos, sin embargo, Dios dice, no podrán desearlo. Vamos a comprobar todos los deseos pecaminosos contra Dios y su gloria, en nuestros corazones, y luego confiar en Él para comprobar todos los deseos pecaminosos en los corazones de los demás contra nosotros.
El concepto de derecho es el camino de la seguridad. Aquellos que se aventuran por él nunca pierden por él. 3 fiestas son aquí mencionadas. 1. La Pascua, en recuerdo de la liberación de Egipto. 2. La fiesta de las semanas, o la fiesta de Pentecostés, añadido a la misma es la ley de las primicias. 3. La fiesta de Recolección, o la fiesta de los tabernáculos. Moisés es escribir estas palabras, que la gente pueda conocerlos mejor. Nunca podremos estar lo suficientemente agradecidos a Dios por la palabra escrita. Dios haría un pacto con Israel, en Moisés como mediador. Así, el pacto de la gracia se hace con los creyentes por medio de Cristo. Versos 28 a 35. Comunión cercana y espiritual con Dios mejora las gracias de un carácter renovado y santo. Piedad seria expone un brillo en el rostro de un hombre, como comandos de estima y afecto. El velo que Moisés puso, marcó la oscuridad de esa dispensación, en comparación con la dispensación del Evangelio del Nuevo Testamento. Fue también un emblema del velo naturales en los corazones de los hombres, respetando las cosas espirituales. También el velo que ha sido y es sobre la nación de Israel, que solo puede ser llevado por el Espíritu del Señor mostrándoles a Cristo, ya que el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. El miedo y la incredulidad se ponga el velo, delante de nosotros, que obstaculizarían nuestro enfoque libre para el propiciatorio encima. Debemos extender nuestras necesidades, temporales y espirituales, por completo antes de nuestro Padre Celestial, que deberíamos decir a nuestros inderances, luchas, senderos, y las tentaciones, debemos reconocer nuestros pecados. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.